Pues hoy nos toca el capítulo 14, del versículo 1 al 16, y déjeme decirle que es un pasaje interesante, porque dice yo, ¿y qué puedo enseñar de esto? Porque ya ve que termina el capítulo 13, Abraham regresa al encinar de Mamre, y digo, y ahora me presenta una historia para que al final me diga que Abraham libertó a Lot. Digo, bueno, no cabe duda que el Señor tiene propósitos, y vamos a ahora sí que ver algunos elementos importantes de este pasaje, sobre todo estos personajes que nos hablan acá, ¿no? Porque decimos, ¿qué me interesa esos personajes si realmente no me va a ayudar en nada? Pero creo que tienen algo, están ahí, el Señor creo que los dejó ahí porque son importantes, y creo que lo debemos de leer. Ayúdenme a leer, vamos, antes de todo, mientras aquí Uriel arregla este asunto, vamos a orar, ¿sí? ¿Me ayudan? Señor, te damos gracias por esta mañana o esta tarde, Señor, que nos permites reflexionar en tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque cada día es una oportunidad, Señor. Gracias por la lluvia, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, aún con un poquito de calor. Pero gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, podemos reunirnos, podemos estar como pueblo, Señor, congregados, unidos con el propósito de alabarte, honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendice ese tiempo, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos oriente a toda verdad. Y que, Señor, seas tú honrado y glorificado en todo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le voy a invitar entonces que leamos el capítulo 14, mientras Uriel nos ayuda con la pantalla. Dice así el capítulo 14, del 1 al 16. Dice, aconteció en los días de Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabekiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, Anrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. En el valle de Sidim el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, a los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también Lot, su pariente y sus bienes, a las mujeres y demás gente, cuando volvía de la derrota. Perdón, hasta el 16 me estoy pasando. Me cambiaron de computadora y ni cuenta me di. Muy bien, pero déjenme abrirla porque, ¿saben qué? En la otra computadora es donde traigo mi información, entonces no voy a hacer nada, sino aquí voy a inventar lo que les voy a decir. Muy bien, pues déjenme abrir esto una vez más.
Y ya sé lo que vamos a hacer. Lo vamos a pasar al USB. Siempre hay que salir preparados, hermanos. Porque usted no sabe, la tecnología es traicionera, la verdad. Y a veces nos juega sucio, yo le digo. Pero bueno, es parte a veces de las cosas que pasan y mejor, más vale salir preparado. Déjenme lo paso al USB. Porque aquí con 2 computadoras me voy a... estacionado en Sodoma y Gomorra, bueno, todo ese valle de ahí, y nos dice que pues estaba disfrutando de la vida, ¿no? Le estaba yendo muy bien, pero desafortunadamente pues las cosas no iban como pensaban, ¿no? Entonces vemos a un rey que se aparece acá, Kedorlaomer. Es un nombre medio raro, y la verdad es que me costó hasta memorizarlo y aprenderlo, pero es un nombre ahí que está, y yo no sé si usted quiere ponerle a uno de sus hijos Kedorlaomer, le van a decir Laomer o Kedo, donde no sé qué, pero creo que mejor la mitad, ¿no? Era el rey de Elam, dice este personaje, ¿no? Entonces, en tiempos de Abraham, y había una coalición de reyes orientales contra los reyes cananeos. Entonces, se da una guerra acá. Es interesante porque es como la primera guerra que, por lo menos en el registro bíblico, que nos presenta en este capítulo, ¿no? No nos habla de una guerra anterior, nos habla de un rey, por lo menos de Nimrod, donde dice que fue el primer rey o el primer príncipe, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Entonces, los 5 reyes van contra Kedorlaomer. ¿Por qué? Porque estaban sometidos, dice, por 12 años. Realmente 12 años no son muchos. Unos han estado por 30, 50, no sé, hasta 60 y siguen ahí. Pero bueno, pero es la idea, ¿no? Y dice que este pueblo se cansó y se rebeló contra este pueblo, contra estos 4 reyes que controlaban, y que principalmente este rey Kedorlaomer que reinaba en Elamita. Entonces, parece que estos incursionaban eventualmente a Asia, pero realmente está ahí, ¿no? Y pues Lot está en el relajo ahí. Él es parte de esa situación y jamás se imaginó que a lo mejor que iba a estar en una situación de peligro. Entonces, ¿quién es Kedorlaomer? Dice, no se ha podido identificar realmente de una manera extrabíblica para decir, bueno, este es que está aquí, ¿no? Realmente no hay ni siquiera, hay algunas ideas, incluso algunos lo relacionan con Kudurlagamal, que suena algo parecido como Kedorlaomer, que la Gamal pues, era como diosa de la Gamal, ¿no? Ese era el significado. Entonces, en la primera parte aparece su nombre, que es pues Kedorlaomer, que es un nombre propio de esa zona, aunque no se ha encontrado ninguna de estas, en las listas reales de los elamitas no se ha encontrado realmente su nombre, registros, pero eso no es conclusivo, ¿no? Porque realmente no se han descubierto todos. Entonces podría en algún momento aparecer, ¿no? Entonces, y vemos que hay que tener en cuenta que pues, son una lista incompleta y que pues precede a la hegemonía de la dinastía babilónica, o la primera dinastía babilónica, ¿no? Ahora, Sinar, la parte de Sinar, que es toda esa área de Mesopotamia, si ustedes lo ven allí, a lo mejor en el mapa,
Pues en concreto es Babilonia, porque Babilonia está casi en el centro por ahí, y toda esa zona está arriba Siria, Maris, que realmente viene siendo Siria, al otro lado está los elamitas, un poquito más hacia la derecha, y los tenemos ahí, ¿no? Pero hay alrededor de Babilonia estos pueblos que realmente pues juegan un papel importante justamente donde realmente Nimrod gobernó o tomó control, dice él, en su reinado de Babel. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a otro personaje. Bueno, pero antes de eso, este rey, que es realmente Rafael de Sinar, algunos lo identifican con Hammurabi, como que eran reyes que estaban así que gobernando casi paralelo. Algunos lo relacionan con él. Aparece otro, el rey Arioc, que son nombres que dices, bueno, ¿de dónde salieron estos? Realmente, si usted ha visto alguna de las series bíblicas, por lo menos ahorita la serie de, creo que es de Babilonia, ¿se me desconectó? Ese rey realmente aparece ahí, por lo menos mencionan a eso, pero realmente es un soldado que realmente está presente ahí juntamente con Daniel, y vemos pues que es la única parte que aparece, ¿no? Como un rey. Y dice que lo relacionan también con Simrim, otro nombre medio raro, yo no sé cómo, parece como que eran especialistas en poner nombres medios chistosos, medios raros, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, y justamente pues contemporáneo de Hammurabi, que fue quien reinó en Babilonia. Ajá. Y si usted ha escuchado el código de Hammurabi, bueno, justamente de aquí sale, ¿no? De este reinado, el primer conjunto de leyes llamado Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos escritos en la historia, ¿sí? A través del código usted conocía a lo mejor lo que hacía el imperio paleobabilónico, que era la primera dinastía babilónica, ¿no? Ahora, el Código de Hammurabi dice que es uno de los sistemas más viejos, más longevos que ha existido en la historia de la humanidad, y se utilizó por varios milenios para expresar varios idiomas como el sumerio, el acadio, el hitita, ¿no? Y después eso se fue degenerando en el camino, y es interesante porque dice cuneiforme. ¿Y qué quiere decir eso? Se inventaron el nombre, ¿dónde lo sacaron, no? Pues realmente lo que quiere decir es que tiene forma de cuña, cuneiforme, tiene forma de cuña. Si usted ve la imagen, realmente sí, parecen cuñas. Ese es el idioma, y si usted lo oye y dice, ¿qué sabrá qué dice ahí? Pues quién sabe, pero eso era su idioma, su escritura, el cual ellos usaban, ¿no? Bueno, después de eso aparece el acadio, el lugarito, y el elamita, de donde viene Kedorlaomer. Así que voy a tener un buen ejercicio en mi dicción, ¿no? Con Kedorlaomer. Y aparece este grupo, ¿no? Los elamitas. De ahí aparece un grupo de los acadios, como que se divide en dos, y aparece un grupo oriental que son los babilonios, ¿no? Viene siendo de los acadios sale lo que son los babilonios del norte y los babilonios o los asirios que están ahí. De ahí se dividen estos dos grupos, ¿no? Hablado tanto en el norte de Mesopotamia como en el sur. De ahí de esta lengua aparece el hebreo y el arameo, pero muchas de estas lenguas, si usted se da cuenta, son extintas, ya no existen. Y los únicos que usted sabe que existen, pues el hebreo y el arameo, que todavía está en circulación, ¿no? Ahora, sé que en este proceso aparece otro rey también, Tidal, que sabe Dios quién es, pero bueno, está ahí. Él se parte de ese grupo de 4 reyes, Rafael, Arioc, Tidal y básicamente son 4 y Kedorlaomer, ¿no? Entonces aparece él ahí, y realmente tenemos que dicen que pues como que gobernaba en la parte del norte. Usted ve que está la parte de Asiria, y más arriba están los hititas. Entonces lo relacionan que gobernaba por esa zona. Ahora, Elam, que es la parte que está a la derecha, que usted ve ahí, es una parte muy preponderante, que sobresale. Ejercía cierta hegemonía, tenía un control sobre Mesopotamia antes de surgir el imperio Hammurabi, y bien puede ubicarse estos reyes a lo mejor a mediados del siglo XIX, a finales del 19 y a principios del 18, antes de Jesucristo.
Entonces, ahí estaba, ahí regresó Abraham, ahí estaba Lot, pero nos presentan estos personajes en esta zona, y aparte de eso, esta era una ruta muy importante, porque realmente fue el recorrido que hizo Abraham hasta Canaán, después a Egipto y regresó a Canaán. Y esta ruta se llamaba la ruta de Arabia, porque era una ruta comercial. Y estos se rebelaron, pues bloquearon la ruta. Es como que bloquearon allá Santa Rosa de Harvey, ¿no? Porque no les llegaba el agua, entonces eso es importante, no lo podían dejar abandonado. Entonces tenían que recuperar el control de ese lugar, ¿no? Ahora, la guerra se da, o el problema, si usted ve en la parte del capítulo 14, dice que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, y presentó a todos los reyes. Y llega al versículo 3 donde dice, todos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. Ahora este valle está situado al sur. Si usted puede ver a la mujer en la pantalla allí, este valle está situado al sur, o al sur de lo que es del lago que tenemos ahí, que es el lago se me olvidó el nombre ahorita, ¿no? Estaba al sur. Entonces vemos todo el orden que estaban los pueblos. Está Sodoma, o bueno, está creo que Gomorra en el orden que están ahí. Está Sodoma, está Gomorra, está el valle de Sidim, está Zoar, está Dama y está Seboín, ¿no? Entonces ahí tenemos todos estos lugares donde realmente se presentó la guerra. Y bueno, a lo mejor dice, bueno, ¿y cuál fue la idea de juntarse ahí? ¿Habrá alguna estrategia? Probablemente, ¿no? Porque realmente dice que habían pozos de asfalto. O sea, había petróleo, ¿no? Todavía no se inventaba la gasolina, pero había petróleo. Y a lo mejor fue una estrategia, a lo mejor conocían la zona geográfica, pero al final uno se da cuenta que estos personajes, los mismos de Sodoma y esta zona, ellos mismos cayeron en los pozos. Realmente interesante, ¿no? Pero bueno, ahí estaban. De ahí aparece, ahora sí, la parte de Mesopotamia, en donde está, ¿dónde salió Elam? Ya dijimos que está Kedorlaomer, los 4 reyes, pero Elam es la ciudad o esa área que realmente es la que como que lideraba el grupo, ¿no? De estos reyes. Pero ¿quién era Elam? ¿Quién era Elam? Pues es interesante, pues Elam era uno de los hijos o descendientes de Sem. ¿Sí? Entonces, al ser descendiente de Sem, si usted va al capítulo 10 de Génesis, 10, 21 y 22, incluso se los puse ahí, el 10:21 dice, y también le nacieron hijos a Sem, hermano mayor de Jafet, y Sem fue antepasado de todos los hijos de Eber, que es donde se descienden los hebreos, ¿no? Los hijos de Sem eran Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Pero de la descendencia donde viene Abraham es Arfaxad, pero de la parte de estos reyes está Elam. Entonces realmente Elam era un descendiente de Sem. Entonces interesante, ¿no? Porque 2 pueblos que realmente están emparentados, pero hay uno que gobierna, ¿no? Y después en el 24, si usted lee el 24, dice que Arfaxad fue el padre de Selas, el padre de Eber, hasta llegar a Abraham. Y en Primera de Crónicas nos da toda la lista hasta llegar a Abraham. Primera de Crónicas 24, 26, ¿no? Se habla acerca de Elam de algunas maneras, en Jeremías, en Daniel, y nos habla por lo menos de este personaje o de este lugar ya como un lugar, no tanto como el personaje, ¿no? Muy bien. Ahora, se asume que este país de Elam fue habitado originalmente por Sem. Entonces, podemos decir que realmente estos descendientes pues eran semitas. También dice que fue estrechamente unido con los arameos, que son los sirios que están más arriba, donde dice asirios, ese es como descendencia de Asur, otro hijo de Sem, ¿sí? También tenemos ahí el tiempo de Abraham, dice que se habían establecido un centro político-militar y que es justamente lo que encontramos en el capítulo 14, ¿sí? Entonces, en tiempos de Abraham ya se había establecido eso, ¿no? El rey elamita Kedorlaomer aparece como cabeza de este grupo y va en campaña, en coalición con cananeos. Y es interesante porque usted va, no me acuerdo, creo que es que el capítulo de Génesis 10:10, donde dice que Canaán, ¿se acuerdan cuando salió Noé del arca? Ahora sí todos son descendientes de Noé. Y hubo una maldición sobre Can. Esa maldición, ¿se acuerdan que dijo? ¿Sabes qué?
serás siervo de tu hermano Sem. Y los cananitas descienden de Cam. Entonces, de alguna manera se manifiesta que Dios cumple su promesa, ¿no? Él no se queda con nada, ¿no? Realmente hace lo que promete. Y este recorrido, le digo, que hace desde Ur de los Caldeos hacia Aram, es todo el recorrido que Abraham hizo. Era alrededor de 3.200 kilómetros ida y vuelta, así es que no era un recorrido que usted lo podía recorrer a caballo o a pies, tan decir, ay, qué facilito, ¿no? Ya vine y ya regresé, ¿no? No, es un recorrido bastante largo, ¿no? Entonces, pero estos reyes era una ruta muy importante, por ende, pues necesitaban tener un control, ¿no? No se podía realmente decir, ah, sí, quédense, ¿no? Porque dice que se rebelaron el año 2, en el año tercero se juntaron y el año cuarto fueron, ahora sí que la guerra, hubo una preparación previa, ¿no? Ahora, confirma que a principios del segundo milenio los elamitas ejercieron dominio sobre esta región. Realmente ellos controlaban toda esa región. Y un oficial llamado Kudur-Mabuk tomó Larsa, importante ciudad que se encontraba junto al Éufrates. Usted ve el Éufrates por ahí, está el Éufrates y arriba está el Tigris, ¿no? Entonces, realmente se cree que realmente este es el mismo Kedorlaomer. Y que fue una ciudad importante la que él tomó y que estaba justamente un poquito más arriba de Ur de los Caldeos, ¿no? Algunos de los han querido identificar a Kedorlaomer con un temprano monarca babilonio, con el saqueador de Occidente, pero realmente así que son suposiciones o aparentes posibilidades, ¿no? Ahora, Elam aparentemente es una provincia. Si usted va a Daniel, el capítulo 8 y 2, se ve que es una provincia de Babilonia en tiempo de Belsasar, ¿sí? Este rey Belsasar era una provincia de Babilonia, ahora estaba sometida, ¿no? La desolación prevista en Jeremías 49 y Ezequiel 32 probablemente se refiere a la conquista caldea y la independencia o el fin de la independencia elamita. Ahí está, de alguna manera aparecen varios pasajes pues que tuvieron un control momento, pero ahora estaban sometidos bajo la dinastía babilonia. El profeta Isaías también hace mención en Isaías 21:2, pero como que son pasajes muy cortos, donde realmente no hay mucho detalle. Y ahí está, realmente Mesopotamia, todo ese recorrido que Abraham se aventó desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Canaán, de ahí a Egipto, y regresó nuevamente al Negev o a Canaán. Y es interesante porque llegó, dice, al encinar de Manre. Y el encinar de Manre, dice, bueno, ¿qué? Encinar de Manre, uno piensa que es el lugar. Y que alguna lo relacionan con el lugar, pero realmente es el nombre de uno de los amorreos, Manre. Y le llaman el encinar de Manre, como el encinar de Jorge, ¿no? Los árboles de Jorge, porque realmente se trataba de árboles muy grandes, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran estos pueblos en este pueblo de Canaán? ¿Quiénes eran los que estaban? Dice, por lo menos en el versículo 4, dice, 2 años habían servido a Kedorlaomer y en el 14º se rebelaron. Y el 5 dice, en el 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas, susitas, emitas, y aparecen todos estos personajes. Y ahora dice, ¿quiénes son estos? Bueno, sí tenemos algunas referencias bíblicas donde realmente nos dan una idea. Estos pueblos, si usted va a Deuteronomio 19:20, vamos a encontrar que dice que hablaban de la tierra de los refaitas, que ahora estaba en posesión de los amonitas, y a lo mejor usted está más familiarizado con esos pueblos, los amonitas, los moabitas, los edomitas, ¿no? Y que en un momento heredarían esa tierra, pero que estuvo en posesión de los refaitas. Por lo menos en este momento aparecen estos refaitas que después pasó a los amonitas, ¿no? E incluso esta tierra pasó, dice que fue herencia para los hijos de Lot. ¿Por qué? Porque la hija mayor de Lot era descendiente. Los amonitas eran descendientes de la hija mayor de Lot. Interesante, toda la dinámica que se da, toda esa maraña de personajes y que de alguna manera se va acomodando, ¿no? Dice que también habitaban los susitas, los amonitas, llamados sansumeos, que lo menciona en el versículo, ahí mismo el 2, 19 y 20. Si usted mismo vamos a leerlos ahora sí que para que no se me duerman por el calor. Ahí está, Deuteronomio 2, 19 y 20 dice:
Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, los cuales los amonitos llamaban samsomeos, que son los susitas, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac, los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas, y estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. O sea, susita, y después los amonitas llegaron y los sacaron, y ahora sí que los heredaron los descendientes de Lot. Y en el Deuteronomio 2:10, un poquito más atrás, dice, los semitas, ahora ya hablamos de los susitas, los refaitas, los susitas y los semitas. Habitaron en ella un pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas lo llamaban emitas. Entonces, o sea, no era un pueblo tan pequeño, aunque realmente la Biblia a veces de repente exagera un poco, pero dice que era gente grande. ¿Y se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue a vivir la tierra? Dice que fue lo que vieron los 2 espías. 10 dijeron, ahí no entramos ni a patadas, porque ese lugar está lleno de gente que parecen murallas, son gigantes, son muy grandes. Y nada más dijo Josué y su compañero Caleb, fueron los que dijeron, sí se puede, porque Dios ya no lo prometió, Dios nos va a dar la victoria. Pero los demás dijeron, 10 contra 2 es imposible decir, aquí no es votación. Pero fueron el pueblo que se quedó, ¿no? Y justamente habla de estos pueblos, ¿no? Entonces realmente Kedorlaomer y sus 4 reyes, al ir contra Canaán, y estos pueblos, a ver que serán grandes, dices tú, pues, uno podría pensar, pues no está tan fácil de vencerlos, son 4 contra 5, pero déjeme decirle que el número no tiene nada que ver, porque realmente cuando Dios dice una cosa, eso es lo que va a suceder, ¿no? Todos estos eran descendientes de Cam, los cananeos, y es allí justamente en 9:26, donde le dije que realmente aparece, bendito sea Jehová Dios de Sem, y Canaán será su siervo. Aunque eran grandecitos, de alta estatura, estaban bien preparados, pero llegaron estos reyes y los controlaron. Ahora, aparece otro grupo, los oreos. ¿Y estos quiénes son? ¿Serán las galletas Oreos o qué? No tiene nada que ver con las galletas Oreos, ¿no? Son los oreos. Los edomitas dominaron, dice, a los oreos y se mezclaron. Y usted va a encontrarlos en Génesis 36, 29 y 30, justamente que habla de esos grupos como jefes tribales, ¿no? Ahora, es interesante porque este pueblo transmitió costumbre a los israelitas. O sea, heredaron ciertas costumbres de los oreos. Ahora, ¿cuáles eran esas costumbres? Usted va a encontrar, por lo menos en Génesis 16, dice, la mujer estéril debía dar a su esposo una concubina para que realmente fuera como su heredero, fuera adoptado como su hijo, ¿no? Y fue el caso de Sara, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Sara. Justamente esa tradición o esa cultura fue adquirida por medio de ellos, ¿no? O de ellos, ¿no? De ahí tenemos a Raquel. ¿Se acuerdan de cuando Raquel hurtó los ídolos de su padre? Bueno, dice que el yerno podía heredar los ídolos de su suegro. No se los heredó, ¿verdad? Se los trajo a escondida, pero de alguna manera era parte de la cultura y lo que querían, o lo que recibieron y transmitieron a la siguiente generación de estos israelitas, ¿no? Y también encontramos, los zurritas también reconocían el derecho a las hijas a heredar. Hay otra historia en la Biblia, en Números 27, del 1 al 8, que habla de las hijas de Zelofehad. Dice que pues su padre murió y todas eran mujeres. No tenía hijos varones. Entonces realmente los hijos eran los que heredaban la tierra o heredaban del padre. Y estas mujeres ahora sí que se envalentonaron, dijeron, no, pues no puede ser. Fueron y reclamaron a Moisés, oye, porque nuestro padre no tuvo hijos, no vamos a heredar nosotros, vamos a quedar bailando en la calle. Pues no. Y sí, justamente esto era también parte de la cultura de los oreos, que realmente ellos heredaron, porque ellos practicaban eso. Entonces, ahí tenemos en Número 27, del 1 al 8, justamente, y realmente Dios aprueba. Dice, sí, dales herencia, que sean parte para que su nombre no sea borrado. Interesante, ¿no? Las 5 hijas de Zelofehad se acercaron y exigieron herencia de su padre, y fue justamente eso, y no desaparecieron, ¿no?
Entonces, se convirtió en una parte importante en la cultura de Israel. O sea, todas esas prácticas, si usted ve, la traían los israelitas. Y ahí están, ¿no? Los refaitas, susitas, semitas, los oreos en el monte de Seir, que es Edom, que es descendiente de Esaú, ¿sí? También se le llama así. Ahora, según los amorreos descienden de Canaán, aparecen otro grupo ahí, los amonitas, amalecitas y amorreos. Creo que esto parece más un mensaje informativo que lo que realmente da, pero al final hay una razón de ser, ¿no? O sea, todo esto está viviendo Abraham y Lot, se está gestando, y para el final lo que nos importa y que realmente va a terminar, por lo menos esta porción del pasaje, es con la liberación de Lot. Entonces vemos los descendientes de Canaán en el capítulo 10, 15 al 19, vamos a encontrar los descendientes de Canaán y están ahí, ¿no? También incluso en Amós 2:9 usted va a encontrar que dice que eran gente grande también. Entonces usted dice, bueno, pues la posibilidad de triunfo, pues podríamos decir que tenían ventaja, porque era gente muy grande. Pero le digo, no tiene nada que ver, el triunfo realmente no viene por nuestras capacidades, nuestras habilidades, sino porque Dios me da esa capacidad y habilidad para vencerlo. Probablemente fue una estrategia llevarlos a este lugar donde habían los pozos, pero la situación fue que no fue como ellos pensaban. Ahora, en el capítulo, déjenme leerles acá, en el capítulo 8 y 10, dice, salieron de Sodoma, rey de Sodoma, de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el Bela, que es Zoar, y ordenó la batalla contra esto en el valle de Sidim, ¿no? Esto es contra el Kedorlaomer, y prendió a todos los reyes, ¿no? Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos y de asfalto, y huyeron. Pero interesante porque dice, los desbandaron. Aquellos se vinieron desde 2.500 kilómetros, le hicieron la guerra acá, los esperaron, dice, ahora sí vamos contra ellos, ¿no? Vamos a liberarnos. Y no, realmente salió la cosa al revés, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? El versículo 11 dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. O sea, dentro del paquete de los vencidos, ahí va Lot. Entonces creo que esa parte es muy importante, ¿no? En el versículo 13, si nos adelantamos un poquito, dice, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahora, este es uno de los aliados de Abraham, eran 3 personas. Quiero pensar, no nos dice el relato, pero por lo menos quiero pensar que sí tenía gente. Porque a la hora cuando se fueron, usted ve que al final dice que él realmente menciona nada más todos el grupo o el clan de Abraham, los 318, y menciona, pues no menciona a Aner ni a Manre, pero estos fueron con ellos. Entonces quiero pensar que a lo mejor tenía algunos siervos o algo, pues si tenían propiedades, probablemente tenían ellos siervos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? En este lugar se llamaban también los grandes árboles de Manre. En el 13:18, el encinar de Manre se convirtió en un lugar importante para Abraham. ¿Por qué importante? Porque ahí estaba la cueva de Macpela. ¿Se acuerda que en ese lugar fue donde realmente quedaron ahí? Y ahí fue Isaac, ahí fue Jacob, ahí fue José, y todos metidos en ese lugar, ¿no? Realmente fue muy importante para Abraham. Y él regresa ahí a ese lugar, ¿no? Que estaba justamente enfrente del encinar de Manre. Ahora dice, algo importante de esta alianza, parece que es una forma de protegerse, ¿no? Y pues hoy usted ve también, hoy en la realidad, pues se hacen alianzas, ¿no? Ahorita con la política todos están aliados, todos quieren vencer. Y entre más se junten, usted vente, júntate, ¿no? Vamos a aliarnos y a ver si vencemos al contrario, al que tenemos oposición, ¿no? Y ahí está. Entonces, la alianza era muy importante para sobrevivir a los ataques de los otros pueblos. Hoy nada más porque era querido un poder, pero realmente antes era para protegerse, para protegerse. Si usted ve que a los refaitas, a los elamitas, eran pueblos como solos. No dice que los vencieron juntos, fueron uno por uno, estaban solos. Entonces las alianzas de alguna manera son importantes. Vale la pena, o sea, es importante para unir fuerzas, ¿no? Ahora, no podemos vivir de una manera aislada. O sea, necesitamos estar aliados.
Necesitamos tener alianzas. Si no queremos ser conquistados por filosofías, tendencias de este mundo, hasta las religiones, ¿no? Realmente, pero es interesante, algo que me llama mucho la atención es que hoy en día, como iglesias, parece que nos gusta la independencia. Yo no sé si usted lo ha notado, pero dice, hasta se llaman Iglesia Bautista Independiente Celo Fajal, Iglesia Bíblica no sé qué, Independiente Santa María. Todos independientes. Parece como que no nos gusta tener alianza, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, usted solo no va a sobrevivir. Incluso como iglesia es difícil sobrevivir. Necesitamos estar unidos, aliados, interconectados. O sea, dicen, no, es que aquel es pentecostal, aquel es presbiteriano, el otro es morista, el otro es cananeo y no sé qué tanta cosa. Y dice, no, porque nos andamos defendiendo los unos de los otros. Pero las alianzas son importantes. ¿Por qué le digo? Porque hoy en día muchos afuera de este mundo se están aliando con el objetivo de destruirte a ti y a mí. Si no va el grupo de los LGBT, BH, JK, LM, NN, RCT, ¿no? Y están haciendo alianzas. O sea, ¿son importantes las alianzas? Por supuesto que son importantes. Y ellos están tomando muchísima fuerza. Y si tú y yo como iglesia no hacemos alianza, pues no sé dónde vamos a quedar, pero seremos más vulnerables. Incluso como personas debemos aliarnos. Como creyentes debemos aliarnos. ¿Por qué? Por lo mismo. Las tendencias nos van a querer perseguir, nos van a querer controlar. Y si tú no estás aliado, estás solito, te van a tumbar, me van a tumbar. ¿Sí? Entonces, ¿es importante las alianzas? Sí, son importantes. Vale la pena hacerlo, ¿no? Así que debemos socorrernos unos a otros, en especial los parientes, amigos, hermanos. Aunque yo te haya fallado, todavía tienes la responsabilidad de socorrerme. Y viceversa. Aunque tú no hayas hecho tu parte, yo todavía tengo la responsabilidad de apoyarte y socorrerte. Pero hoy en día parece como que no. Cada quien se rasca con su propio mecate. Y así nos han enseñado, ¿no? La gente de afuera, eso es lo que nos ha mostrado y lo nos ha enseñado. Pero realmente no es lo que Dios quiere. Ahora dice, en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y si es familia en la carne, pues ¿por qué no? Qué bueno que podemos tener alianza. Y ustedes, estoy seguro que como familia están unidos y tratan de ayudarse, apoyarse y no se sueltan. Cuando uno se cae, el otro lo levanta. Pero imagínense que si estuvieran cada quien disgregados, eso es una locura. Es una locura porque no sobreviven. Una casa dividida no sobrevive. Es muy difícil, muy complicado. Entonces, y hay familias, déjenme decirles, que están partidas en 4. No sobreviven. Entonces, las alianzas, la unidad es sumamente vital e importante. Así que no nos dejemos vencer, hermanos. Ahí está. Entonces, Canaán, ya vimos que los refeitas, están los oreos, todos esos personajes, y al final, pues sí, los vencieron. Algo que me llama la atención de esto es que cuando Lot escogió todo el valle del Jordán, o sea, parte de Sodoma, él pensó, aquí es ganar, ganar, nada de perder, perder. ¿Y qué pasó? Nació el tiro por la culata. Realmente no es garantía. O sea, cuando tú dices, escoge, me voy al mejor lugar, ay, Abraham, tú ya estás para partir, yo creo que mejor me voy al lugar y tú a ver cómo le haces, ¿no? Y Abraham le dio esa oportunidad, pero al final, Abraham, el tío, lo salió al rescate. Dice que no hay primera sin segunda, ¿no? Y que lo vamos a encontrar otra vez en el 26, otra vez Abraham rescatando a Lot y a sus hijas, ¿no? Dice que este pueblo de Sodoma no era nada bueno, eran pecadores, eran malos. O sea, eran perversos, ¿no? Y ya conocemos mucho de esa historia, ¿no? Ahora, el encinar de Manre. Vemos a Abraham, dice en el versículo 14, oyó Abraham que en su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y a los nacidos en su casa, 318, bien contaditos, tenía su bitácora el Abraham y se armó con todo lo que tenía, ¿no? Dice, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Interesante porque cuando los atacó dice que se separaron. Uno por un lado y otro por otro lado. Pero usted ve que aquí no menciona a sus aliados, pero sí iban con ellos, porque al final sí los menciona. Sí los menciona. Entonces,
Pero él hace mucho énfasis, por lo menos el relato bíblico hace mucho énfasis en el número con que Abraham iba, ¿no? El grupo. Y usted diga, bueno, si ya vencieron 4 reyes, donde estaban bien armados, a 5 que estaban bien, pues suponen que eran mucho más grandes, y vemos que lograron vencer a estos pueblos, a ver, dígame usted, ¿qué probabilidad tenía de Abraham ganar esa guerra? ¿Las probabilidades eran de 1 a 10? Yo creo que sí. Pero Abraham de alguna manera se envalentó, agarró su gente y vamos a rescatar. Entonces aquí hay no solamente valor en Abraham, confianza, fe y amor por su sobrino. Dice, tengo que rescatarlo. Yo no sé si estaba pensando en los demás pueblos, los demás conquistados, pero Abraham fue en busca de su pariente, de su sobrino, de su sangre, de ese amor que lo unía, aunque se habían peleado a lo mejor por la tierra, pero estaba dispuesto a ir y sacrificar su vida por rescatarlo. Y al final es lo que encontramos, ¿no? Realmente la estadística era muy improbable que realmente él lograra vencerlos. Pero Abraham se animó y se envalentonó y fue en busca, ¿no? Así que dice en el versículo, en Romanos, pero a veces es interesante, hermano, porque dice, yo he escuchado ese dicho que dicen que el ejército de Dios es el único ejército que mata a sus soldados. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero eso se usa mucho, lo he escuchado muchas veces en diferentes lugares y diferentes personas, ¿no? Dice que el ejército de Dios es el único ejército que mata a sus propios soldados. ¿Debería ser así? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero dice, en Romanos 11:3, dice, hablando de lo que dijo Elías, hablando Pablo, haciendo referencia a Elías, dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y soy el último y me quieren fusilar. O sea, soy el último profeta que queda y me quieren eliminar. ¿Y quiénes que los querían eliminar? No eran los cananeos, era su misma gente, su mismo pueblo, lo quería eliminar, ¿no? Entonces, qué importante es que como pueblo estemos unidos, estemos fuertes, estemos bien agarrados, ¿no?, del Señor. Sin embargo, no confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en el Señor para cuando lleguen los problemas estemos fuertes y no que todo el mundo salga corriendo cuando los problemas llegaron. Porque a veces eso es lo que sucede. El que te dijo que iba a estar ahí contigo salió corriendo a la hora de los cocotazos. ¿Dónde está? Pues por eso otra vez somos bien independientes. Somos la iglesia independiente de Betel, la iglesia independiente de Maná. Entonces pero cuando llegan los problemas necesitamos estar fuertes, unidos para poder vencer y poder salir adelante. Marcos, al Señor también lo dejaron. ¿Se acuerda del Señor? También lo abandonaron. Entonces todos los discípulos dejándoles, patita, ¿para qué te quiero? Ahí nos vemos. Huyeron. ¿Sí? 2 Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Ninguno. Dice, quedó. Todos se fueron, me desampararon, me dejaron solito, ¿no? Entonces, pero Pablo, él más adelante lo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen el mensaje del Evangelio. Ahí está. Entonces, qué importante es, Pablo fue importante y lo menciona, lo registra. ¿Por qué? Porque era importante que estuviera ahí. En su primera defensa, parece que en la segunda ya no pasó eso, ¿no? Pero en la primera lo dejaron fuera, ¿no? Así que podemos decir que las alianzas son importantes, la familia es importante, la iglesia es importante y entre más unidos estemos, más fuertes seremos, más resistentes seremos. Hasta lo usamos, ¿no? Un hilo de 3 dobleces no se rompe, ¿no? Pero parece que nuestros hilos son de 1 en vez de 3. Entonces necesitamos fortalecernos, necesitamos estar unidos. Hoy nuestras armas de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y es lo que Pablo dice en 2 Corintios 10:4. Son nuestras fuerzas en el Señor para derribar fortalezas. No de cualquier fuerza cualquiera. Entonces, realmente nuestras guerras espirituales, emocionales, físicas,
Ahorita se mencionaron algunas necesidades, algunas situaciones fuertes. Si realmente no tenemos el apoyo de ustedes, no es posible sobrevivir. Y si sobrevivimos, pues ahora sí que por la gracia de Dios. Pues realmente al final, con el Señor es quien te quedas cuando los demás corren. Al final de la alianza, Abraham con sus amigos, Aner, Escol, Manre, fueron fieles. No eran muchos, pero estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Con los 318, ahí estuvieron sus aliados. ¿La mano de Dios estuvo detrás de la victoria? Por supuesto que sí. Si usted va al capítulo 14, el versículo 20, vea lo que dice. Vea lo que dice. Y realmente lo menciona Melquisedec, rey de Salem. Él dice lo siguiente. En el 20 dice, e iba, estoy en Éxodo, ya no me parecía muy conocido. 14:20 dice, y bendito sea el Dios altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, realmente, por eso le digo, la probabilidad de que Abraham hubiera triunfado era de 1 a 10. O sea, si estos reyes habían metido rafaítas, elamitas, los amalecitas y amorreos que estaban juntos, los 5 reyes juntos, o sea, pues estos venían arrasando con todo. Y Abraham tomó valor, fe, confianza y dice, aquí voy. Estoy seguro que sí. Y al final, Melquisedec le dice, el Dios altísimo, quien te dio la victoria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, porque realmente fue la victoria de Dios en las manos, usando a Abraham como medio, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué podemos concluir de todo eso, no? ¿Qué podemos concluir? Hay algunas cosas que les puse ahí y creo que son importantes para que usted las vea. Dice, en la guerra no siempre gana el que tiene la ventaja numérica. No es ley. No siempre gana el que tiene ventaja numérica. En la rebelión de un pueblo nunca es garantía de victoria. O sea, cuando hay rebelión no quiere decir vamos a ponernos contra el gobierno y vamos a vencer. No, no siempre es garantía. El lugar que escoja para pelear tampoco garantiza la victoria. O sea, ellos los esperaron, a lo mejor pensaron este lugar, Sidim, puede ser un lugar estratégico muy bueno, conocemos el lugar y aquí los podemos vencer. Somos 5 contra 4, la probabilidad, sí, era buena, ¿no? Al final de una rebelión puede ser retrasosa si no logras la victoria, lo que puede terminar en prisión y pérdida. Puede terminar en prisión y pérdida. El cautiverio trajo pérdida, no solamente material, sino también de libertad. Entonces vemos que realmente es muy peligroso. Sin embargo, siempre hay esperanza de rescate para el cautivo. Al final, solo Dios puede dar la victoria al que pelea con fe y valor, ¿no? Y si lo quieres aplicar, si algo te puede ser útil, digo, nos presenta toda una historia hasta el capítulo, versículo 12, 13, y al final para decirnos que Abraham fue en busca de su sobrino para vencer y para decir, Dios me dio la victoria, ¿no? Nuestras guerras de hoy no son de carácter espiritual, a menos que ustedes se ande peleando con la gente en la calle, ¿verdad? A veces yo quiero pelearme también con ellos, pero realmente nuestras guerras son espirituales. Ahora, quien reine hoy en tu vida es quien controla tu caminar. Eso es. Quien reine hoy en mi vida, ¿la edificará o la destruirá? No hay dos opciones, no hay blanco y azul, o término gris, no, o te destruye o te edifica, ¿no? En la guerra no podemos confiar en nuestras capacidades, no sobreviviremos a una guerra si nos mimetizamos con el mundo. Aunque aparentemente aquí como que Abraham se unió a estos grupos, pero recuerden, se ve que parece que Abraham tenía influencia sobre estos pueblos, porque realmente no se dejó por lo que ellos creían. Pudo ser influencia. No sobrevivimos a una guerra si nos mimetizamos. El estar unidos y aliados entre los creyentes nos hará más fuertes. Si no crees eso, pues déjame decirte que las probabilidades de triunfo son mínimas. Entonces, no podemos ir a la guerra solo, necesitamos ayuda, fe, valor, convicciones, que solo Dios puede darnos la victoria. Y al final, piensa en este pasaje. Piensa lo que Pablo le dijo a Timoteo.
Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui, tiempo pasado, librado de la boca del león, y el Señor me librará. Me libró en el pasado, estoy seguro que me librará en el futuro. Y eso es nuestra confianza, eso es nuestra esperanza, ¿no? Y me traerá a salvo del reino celestial. Y él termina: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios terminando la gloria de Dios. Pablo terminando la gloria de Dios, sabiendo que aunque los demás lo dejaron, lo abandonaron, Dios era quien le iba a dar la victoria. Así que es tu herramienta, es tu recurso que tú tienes, es el que yo tengo, que al final, cuando los aliados a lo mejor no cumplen su propósito, al final tienes a Dios y quién es puede darte la victoria. ¿En quién vas a creer? ¿En quién vas a confiar? ¿Sobre quién te vas a sostener? ¿Son buenas las alianzas? Sí, son buenas, son necesarias. Pero recuerda, no confíes tampoco que eso sea tu soporte. Es una ayuda, es una herramienta útil y que Dios la dejó ahí. Pero al final, Dios es el que va a dar la victoria. Y usted lo vio. 14:20 dice que Dios, el Altísimo, fue el que dio la victoria a Abraham. Así que, hermano, te voy a invitar para que te pongas en pie, vamos a orar. Y terminamos de esta manera, dando gracias a Dios porque el Señor nos dio la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.